Bueno, retomamos, este sería el tercer encuentro. Increíble cómo pasó de rápido. Y antes de entrar propiamente en el tema, me gustaría recordar algunas cuestiones que, que habíamos planteado en la primera clase, me parece. En principio que la idea de aceptar la compañía de Aren es justificada, o la hemos fundamentado en el hecho de que ella, mucho más que nosotros, ha vivido un momento histórico en el que, digamos, la confusión, y no solo la confusión, sino la debacle moral y política ha llegado a un nivel nunca antes conocido. Y a partir de esa situación tuvo que volver a plantear entonces la cuestión de si la política tiene todavía algún sentido, y si lo tiene, ¿cuál es? Para poder a partir de ahí, digamos, como reconstruir una posición de ella en el mundo y su rol dentro del mundo, su compromiso con el mundo, ¿no es cierto? Entonces, veíamos que esa inquietud tiene en realidad una relevancia o una pertinencia también para nosotros, porque si bien nosotros, gracias a Dios, no hemos vivido semejante catástrofe, estamos, sin embargo, viviendo una época en donde lo que diríamos nuestra vida política en realidad es supremamente pobre y supremamente confusa. Entonces, la idea de ir al pensamiento de Aren es buscar también algunas pistas, algunos elementos que nos permitan a nosotros resignificar esta vida nuestra como ciudadanos de este Estado, de esta patria, ¿no? Ahora, dicho esto, tengo que recordar también otra cuestión, que Aren no es una pensadora que tenga una doctrina que ofrecer, así como un menú de preguntas que yo pudiera plantearle y un menú de respuestas, así que yo pueda aplicar inmediatamente a la praxis, sino que lo que encontramos en ella es a alguien auténticamente preocupada, socráticamente preocupada por un conjunto de cuestiones que le plantea su tiempo y que está buscando. Entonces, lo que nosotros encontramos en la obra de Aren no es un sistema o una doctrina que bajar, sino lo que encontramos es a alguien que está buscando recuperar sentidos que se nos han perdido. Y eso es lo que yo propongo. ¿Qué tal si la seguimos en el intento e intentando nosotros aprender a cómo buscar sentidos que se nos han perdido? Porque en la medida en que nosotros pudiéramos emprender esta búsqueda, si además lo hacemos de modo concertado, acompañándonos los unos a los otros en la búsqueda de recuperación de sentidos que se nos han perdido, tenemos más oportunidades también, creo yo, de resignificar nuestra vida entera, la individual y la colectiva, la comunitaria. En eso estábamos nosotros cuando en las clases pasadas nosotros habíamos planteado seguirla a ella en el primer trayecto de su itinerario filosófico, de su itinerario de pensamiento, cuando ella se plantea, ¿se acuerdan? Detengámonos un momento y pensemos qué es lo que estamos haciendo. Pensar en lo que hacemos, la condición humana, fijarnos ahí en el ámbito de la vida activa, y dentro del ámbito de la vida activa, fijémonos en aquella parte de la vida activa que llamamos propiamente la vida público-política. La clase pasada entramos entonces ahí propiamente para ver cómo la vida activa público-política estaba tejida, hecha de una materia en particular, una actividad humana en particular, que es la acción y el discurso humano. Y dejaba fuera la labor y el trabajo. La labor y el trabajo venían a ser dos actividades nuestras con las cuales nosotros asegurábamos todas las necesidades que se nos plantean a lo largo de la vida como miembros de la especie humana, entendiendo que la vida nuestra es vida orgánica, es vida biológica, ¿no es cierto? Entonces, todas las necesidades, esta menesterosidad biológica de nuestra especie es atendida a través de la tarea que llamamos labor,
A través del trabajo construimos un mundo estable para albergarnos a nosotros que somos una vida precaria, efímera, fútil, pasa rápido, y entonces nos construimos una casa que sea estable, que albergue la vida de la especie, ¿no es cierto?, el mundo, con la poiesis, y después está la praxis y la lexis. Y con ellas construimos entonces un, un ámbito, damos lugar, creamos un ámbito de vida humana, que es lo que llamamos vida público-política, que a su vez es un ámbito tan grande y envolvente en el que pueden tener lugar otras realizaciones humanas, como por ejemplo la estética, ¿m? O como por ejemplo la religiosa, y también la realización moral. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es, ya habiendo visto lo que es la acción y el discurso, vamos a tratar de avanzar para ver entonces cómo de las cualidades de la acción y del discurso se derivan las cualidades que tienen el ámbito público-político de nuestras vidas. Y luego, dadas esas cualidades, las fortalezas y las debilidades de praxis y de lexis, derivadas luego como fortalezas y debilidades del espacio público, ¿qué posibilidades de realización nos ofrece y qué exigencia nos depara también, ¿no? En términos de qué tipo de habitante y qué tipo de actores requiere este espacio que llamamos público político. Entonces, eso es lo que tengo preparado para la clase de hoy. Para eso, recuerdo que Arendt, como los sentidos estos se nos han perdido, lo que hace es un retorno arqueológico a los momentos fundacionales de la historia, ¿no? Y entonces, ella dice que son los paradigmas todavía vigentes para nosotros acerca de lo que es la vida política, estarían en la antigua polis griega, en la República Romana y también en la experiencia del pueblo judío, principalmente en Abraham y en su alianza con Yahvé, que funda un pueblo, ¿no es cierto?, y en el Éxodo, Moisés. Ahora, para los temas que nosotros estamos tocando, muy importantes en la clase de hoy van a ser, de nuevo, la polis. Van a ver ustedes que en la polis griega, en esa experiencia política, entonces surge una experiencia acompañada luego de un pensamiento político y de una concepción política que luego se va a ver ampliada por la otra experiencia posterior, que es la que va a ocurrir en Roma, la República Romana. Ahí son herederos de la experiencia griega, la llevan, la resignifican y la amplían. Nosotros a su vez somos herederos de esas dos. En el camino se nos han perdido varios de esos sentidos. Arendt piensa que en este regreso arqueológico para buscar recuperar aquellos sentidos nos puede permitir a nosotros entender a qué nos llamaba la vida público-política y qué de aquello que nos deparaba la vida pública política ha sido resignada en el camino en los largos siglos de historia. De esas resignaciones, ¿qué resignaciones han sido conscientes? ¿Y cuáles resignaciones han sido inconscientes? ¿Y qué queda de eso? ¿Lo que queda será suficiente? ¿Y qué posibilidades tenemos de entonces restituir sentidos perdidos o de establecer nuevos sentidos? Esa sería como la tónica de la búsqueda de Arendt. Bueno, como las clases anteriores, salvo que ustedes tengan algo que plantear, que preguntar, que proponer, empezaría yo con mis PowerPoint. Digan ustedes, ¿tienen algo para decir, para proponer, para preguntar? Yo una pregunta, Sí, sí, Fátima, respecto a la clase anterior, sí. cuando hablas de la cuestión de la identidad y la narración. Ajá, Bueno, me ha gustado mucho, ¿no? Como esto de retomar a Homero
y el esfuerzo de narrar las gestas de los griegos para que no caigan en el olvido, ¿no? Relación entre el pensamiento de Arendt y Paul Ricoeur en ese punto de la identidad narrativa, de la narración como construcción de identidad, de, bueno, esta cuestión que ha desarrollado tanto Ricoeur. Ricoeur leyó a Arendt, no sé, ¿alguna conexión? Sí, Riquet sí la leyó, Ah, sí la leyó. Es más, hay pasajes del libro ese grande como es La memoria, el olvido, y tiene otro tercer concepto. la historia, la Es, memoria y el olvido. Acá lo tengo. exacto, es, Este. exacto, ahí. Hay pasajes de ese texto en el que él se refiere puntualmente a Arendt. Ah, Pero justamente lo iba a nombrar ahora, pero ¿sabes en qué? En relación a eh, eh, cuando Arendt habla del perdón como una de las eminencias, de las capacidades más grandes de la acción humana, estarían en una acción concreta que es la acción de perdonar. Ahí hay intervenciones de Ricoeur en las que él dice, esta señora tiene razón, se ha dado cuenta de tal y tal y tal y tal cosa, pero hubiera esperado más de ella por tal y tal motivo, se queda en tal cosa, ¿me entendés? Yo incluso lo recogía eso en un artículo que hice, que después si quieren se los mando, sí. pero ahí, para lo que vos preguntás, lo que me interesa es que ahí logré la prueba de que él sí la leyó, porque no aparece muchas veces, pero hay tanta consonancia en ese punto entre los dos, ¿me entendés? Que la prueba fue ahí, a propósito del perdón, cuando él hace la referencia a Hannah Arendt, lo que Hannah Arendt dice del perdón, no, entonces si la conoce, si la leyó. Ahora, solo que eh, la, no tengo evidencia, por ejemplo, de que ellos hayan coincidido en cursos, en congresos, que se hayan conocido personalmente. Eh, y no hay tampoco, no, no hay una vinculación a modo de, como miembros de una misma escuela o de una misma línea de pensamiento, porque en el caso de Aren vos tenés una pensadora independiente. Entonces, lleva a cabo una inmensa tarea de intentar recuperar sentido, de intentar comprender, pero asumiéndolo ella sola, sin compromisos con escuela alguna. Pero entonces sí hay. Después te paso, si querés, las citas donde él la menciona. Genial, gracias. Bien. Yo, profe, ¿puedo hacer algún aporte? Sí, Juan, ¿cómo le va? Diga. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que extraordinario esto. Le guste. Yo le escuchaba con atención a usted Sí. y no me animaba a preguntarle si Hannah Arendt hubiera sido hoy en día una militante. Lo que sí me llevaba a reflexionar bastante es que ella es una intelectual comprometida, Ajá. ¿no? Muy comprometida, porque su pensamiento. Ay, Se cortó. se congeló ahí. Bueno, ya veremos que se conecte. Bueno. ¿Qué lo esperó? No, a ver. Ahí está. Ella se compromete hasta la médula con esto, le cuesta bastante a ella, y es como un grito, ¿no? Que muchos ciudadanos tenemos hoy en día, y lo de Hannah Arendt, fíjese usted que es, a diferencia de otros, por ejemplo, como Adorno, que plantea la teoría de la resignación cuando él dice después de Auschwitz no se puede escribir más poesía, y Hannah Arendt es todo lo contrario a eso, ¿no? Y yo veo en nuestra provincia que tiene muchas universidades, que tiene muchos intelectuales, sin embargo, yo la felicito a usted y a la Fundación de que se atrevan a hablar en este momento de Hannah Arendt, que es un compromiso.
Es un compromiso, o sea, es poner el intelecto, la sapiencia, el conocimiento para cambiar, ¿no? Yo creo que Hannah Arendt, por lo menos es un grito, un grito muy convocante. Y yo a eso le agregaría que, siguiendo su clase anterior de la praxis, yo creo que pueden los filósofos plantear muchas esperanzas, mucho análisis, pero yo creo que esas esperanzas, si no hay acción, mueren esas esperanzas. Bueno, eso es lo que les quería Agradezco mucho, aportar. Juan. Y mire, justamente, hoy, en la clase de hoy quería mostrar cómo el pensamiento de Arendt es un pensamiento que se opone a la resignación fatalista y que oponiéndose a la resignación fatalista no cae, sin embargo, en un optimismo ingenuo. Entonces, intenta moverse ahí como en el medio, está evitando las dos cosas, ni el optimismo ingenuo, porque la cosa es jodida, es grave, es compleja, pero tampoco una resignación fatalista, ¿no? Eso es justamente lo que voy a intentar mostrarlo mejor ahora en la clase, pero creo que es esto que usted está planteando. Muchas gracias, Juan. Yo una sola cosita, Sí. Cintia, si puedo, Sí. Fátima. Sí. A mí la verdad que me había quedado dando vuelta mucho esto que vos habías planteado, Fátima, que la mentira era una posibilidad y que tenía que estar a disposición. Estas preguntas de cómo impacta en la dignidad de lo político y si está en la esencia del poder el ser falaz. Estas preguntas que vos has compartido con nosotros, y haciendo la distinción entre la opinión y el hecho, ¿sí? Y ahí estaría como el nodo del vínculo entre la verdad y la política. La verdad que eso a mí me ha dejado como bastante impactada, lo he estado masticando, justo estaba trabajando con los chicos de segundo y de tercero el tema de la posverdad, y pensaba en cómo este concepto de la posverdad podría ser leído desde Arendt, desde esto que vos planteabas, ¿no? Si está en la esencia de lo político ser falaz. ¿Qué nos pasa con la posverdad, con esta demagogia, con decir una cosa, hacer otra? Esto que estamos escuchando hoy tanto, ¿no? Hagamos de cuenta que los escuchamos y después hacemos, ¿no? Son todas cosas que me dan vuelta, digamos, a la luz de lo que nos has compartido de estas preguntas. Sí. Mira, qué bueno que me planteas esto, porque yo incluso la clase pasada, al no estar junto con ustedes, me quedo después pensando si lo he podido comunicar, porque a mí me habían impactado así, como lo estás planteando vos, que te ha impactado así, me impactó a mí cuando lo leí por primera vez. Y cuando veo la pertinencia de eso, cuando veo cómo eso está instalado acá en nosotros, ¿no? en nuestra vida cotidiana, en nuestro espacio público, en nuestro tiempo. Ahora, mira, hasta donde yo logro conocerla o estudiarla y hasta donde creo entenderla, refutaría furiosamente las pretensiones de una época de posverdad, ¿no? En ese sentido, creo que ha hecho un esfuerzo, pero un esfuerzo intenso, grande. Julia Kristeva, por ejemplo, ella menciona el deterioro físico de Arendt, el cambio de aspecto, y no era tan mayor, ¿no? Pero como lo que le cuesta el esfuerzo de plantear las cosas que ha planteado en el tiempo que estaban ocurriendo las cosas. Porque esas preguntas se las está planteando cuando están ocurriendo. Ella está siendo objetada por toda la comunidad judía internacional que la acusa a ella de antisemita, a ella de antijudía, de odiar a su propio pueblo, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, va a ocurrir el acontecimiento de la resistencia, la desobediencia civil para oponerse a la guerra en Vietnam. Sus propios estudiantes están participando en esos actos de desobediencia civil para oponerse al poder político de continuar con la guerra en Vietnam. Después vienen los documentos del Pentágono, después viene el Watergate, ¿no? Toda la crisis de la República. Y ahí en medio de toda esa vorágine de acontecimiento, ella está intentando establecer cuáles son los hechos, establecer los hechos.
y distinguirlos de lo que es la opinión. Pero primero, para que podamos opinar y que la opinión sea sustentable, tenemos que establecer los hechos. Ese trabajo de establecimiento de los hechos tiene como protagonistas responsables primero dice, los historiadores y las humanidades en general, las academias, a la prensa libre, y debiera ser el compromiso de todo ciudadano la pregunta por los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Deslindemos los hechos de la opinión. Y después los ciudadanos tienen que ejercer un control, una vigilancia sobre el poder, porque el poder siempre está tentado de deformar los hechos, de negarlos, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen los investigadores? De alterar los registros de los hechos, ¿sí? Para que no sea posible establecerlos luego. O de suplantarlos por relatos. Esos son los intentos del poder en relación a la verdad factual, que es la que rige en el plano público político. Y ahora, es interesante que en ese texto que yo les marcaba, Verdad y Política y demás, ella habla, es muy importante que en la historia de Occidente el propio poder político aparece como garante y sostenedor, sería, de otras instituciones que tienen la responsabilidad de defender los hechos frente a él. Es interesantísimo. ¿Y qué instituciones serían esas? Las academias, los centros de estudio superior, los centros de investigación, sobre todo las dedicadas a las humanidades, en especial la historia, los historiadores, pero también los tribunales de justicia y la prensa libre. Ahora fíjense, los tribunales de justicia y las academias no se autosostienen. ¿De quién dependen? Para sostenerse dependen del poder político. Pero la función que tienen, la responsabilidad mayor que tienen es esto de la custodia de la verdad factual. Para lo cual, los investigadores en la universidad, los jueces en la justicia, la prensa libre, tienen que ser libres. Esto es, buscar determinar los hechos con imparcialidad. Esto es, no dejarse contaminar por los intereses del poder. Ven que es muy difícil esto que estoy diciendo. Es una cosa extremadamente difícil, digamos. Pero en realidad es que si perdemos de vista los propios investigadores, o el propio periodista, o el propio juez, pierde de vista cuál es su responsabilidad, determinar cuáles son los hechos. Es la base. Después se abre la discusión, pero lo que no debiera estar en discusión son los hechos. Y en ese sentido, hay que establecer como condiciones para la imparcialidad de los jueces, del historiador, del humanista investigador y de la prensa. Ahora miren cómo es es un equilibrio, como diríamos, se tendría que dar un equilibrio que hay que estarlo sosteniendo y reconstruyendo diariamente. Porque esas instituciones están sostenidas desde el Estado. Y el poder está intentando, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que el poder les da origen y las sostiene, al mismo tiempo está intentando influenciarlas. Ahora, si los propios protagonistas de esas instituciones pierden de vista cuál es el rol, cuál es el compromiso, y que de ellos depende preservar las condiciones que hagan posible su propia imparcialidad,
estamos fritos, porque el poder dispone de un montón de recursos para hacer eso que hemos dicho, ¿no? Ocultar, negar o deformar los hechos o reemplazarlos por relatos. Eso tiene que ver con justamente la ambigüedad propia de la acción humana, que es a lo que me quiero dedicar la clase de hoy. Pero Caro, muchas gracias por este señalamiento, porque realmente vos me corroborás que lo he podido comunicar. Es realmente impactante el planteo que ella hace cuando se enfrenta a estos acontecimientos y hace esa secuencia de preguntas. Realmente es impactante. Y realmente creo que son preguntas que nosotros nos la tenemos que hacer, porque estamos justamente adoleciendo de eso. Es decir, hay discursos muy importantes que pretenden tergiversar los hechos, hacer que no podamos distinguir entre los hechos y las opiniones acerca de los hechos o entre interpretaciones de los hechos, hacer que dejemos de ser conscientes de la importancia de la imparcialidad y que la imparcialidad no es irresponsabilidad ni es neutralidad política, sino el mayor compromiso político, el mejor compromiso político que puede tener un investigador es preservar su imparcialidad a la hora de investigar. Y ni qué decir del juez, ni qué decir del periodista, ¿no? Del periodista de investigación me estoy refiriendo. Bien, creo que va a salir mejor ahora cuando veamos las ambigüedades de la acción. Voy a tratar de compartir pantalla, chicos. ¿Cómo era esto? Así, acá. Espera que me acuerde cómo era. Acá, comparto pantalla. Bueno, nosotros pensar en lo que hacemos, estábamos focalizados en la vida activa y dentro de la vida activa estábamos focalizados en la acción y el discurso, entendidos como materia prima de la política. Y nos estábamos preguntando por qué, entre todas las actividades de las que somos capaces, solo la acción y el discurso serían la materia prima de la política. Es decir, qué potencialidades, qué aptitudes tienen la acción y el discurso para ellas y únicamente ellas constituir la vida política, ¿no? Y ahí lo que habíamos señalado la clase pasada eran 3 cuestiones. Habíamos hablado de que la acción, al estar vinculada con la natalidad, es planteada como capacidad para trascender lo dado e iniciar algo nuevo. Esa tesis de Arendt es, habíamos dicho, completamente agustiniana. Ahí su fuente es San Agustín, y San Agustín el ciudadano romano, el cristiano, pero el ciudadano romano, el que llega a tener conocimiento o experimentar lo que significó ser ciudadano romano. En segundo lugar, dijimos que la acción, vista desde el punto de vista del individuo, ¿no es cierto?, es la revelación del actor, del sujeto que actúa. Y luego, si juntamos las dos, 1 con 2, resulta que acción y discurso aparecen como la actividad que produce intersubjetividad, relaciones. ¿Qué es lo que deja la acción? Bueno, la acción, a diferencia de la poiesis, no deja una cosa estable en el mundo, lo que deja son relaciones. Y lo que deja son historias. ¿Sí? Entonces, intersubjetividad es relacional. ¿Qué más produce como efecto la acción y el discurso? Produce espacio público. El espacio público se pierde cada vez que se pierde la acción y el discurso, o cada vez que los ciudadanos renuncian a la acción y al discurso. El espacio propiamente público es sostenido a fuerza de praxis y lexis. Y finalmente, la acción y el discurso son fuente generadora de poder. Es fuente generadora de poder. Eso es lo que habíamos planteado la clase pasada. Para eso entonces nos habíamos remitido a estos pasajes que me parecen muy importantes de tenerlos en cuenta por la ambigüedad a la que me quiero referir enseguida. ¿De qué es la política? En el fragmento 3A de qué es la política, Arendt, al referirse a la acción humana como inicio, perdón, voy a apagar esto. Al referirse a la acción humana como inicio,
plantea que la acción humana es como capacidad de hacer milagros, decía. Y así, en las palabras de ella sería así: hay un taumaturgo y es el propio hombre, quien de un modo maravilloso y misterioso está dotado para hacer milagros. Este don es lo que en el habla habitual llamamos acción. A la acción le es peculiar poner en marcha procesos. Poner en marcha procesos. O sea, nunca se piensa la acción como un acto que acontece y termina y punto, ¿no? Sino inicia procesos cuyo automatismo parece muy similar al de los procesos naturales. Y le es peculiar sentar un nuevo comienzo, empezar algo nuevo, tomar la iniciativa, o hablando kantianamente, comenzar por sí mismo una cadena. El milagro de la libertad yace en este poder comenzar, que a su vez estriba en el factum de que todo hombre, en cuanto por nacimiento viene al mundo, que ya estaba antes y que continuará después, es él mismo un nuevo comienzo. En este pasaje, si ustedes ven, es un pasaje en el que Arendt celebra el don de la acción. Aquí le está viendo como un don, y don de hacer milagros, dice. Claro que previamente, ¿no? En el texto, ella aclaró que no es milagro en el sentido sobrenatural, sino milagro en el sentido de que a través de la acción el hombre puede hacer real lo que en principio parece como infinitamente improbable. Lo infinitamente improbable no es, sin embargo, imposible. Y el hombre puede darle realidad a cosas que son infinitamente improbables. ¿Quién se iba a imaginar que un hombrecito de la India, el Mahatma Gandhi, iba a lograr que los ingleses reconozcan la independencia de la India? Un pequeño hombre frente a semejante poder inició un proceso, interrumpió una lógica, la lógica de un poder que parecía inconmovible, y cambió una constelación entera. Entonces, visto así, ella celebra este don. Por otro lado, fíjense, es que basándonos en este modo de plantearlo, uno entiende estos rasgos positivos de la acción. Es capacidad para trascender lo dado. Es decir, no es verdad que ahí donde he nacido, así como he nacido, así tengo que morir. No es verdad que tengo que repetir la historia. No es verdad que la historia entera sea la monótona repetición de lo mismo. No es verdad que nada nuevo hay bajo el sol de la historia. Los seres humanos pueden interrumpir lógicas que parecen inconmovibles. A eso se refiere con: a la acción le es peculiar poner en marcha procesos cuyo automatismo parece similar al de los procesos naturales. Ustedes ven que los procesos naturales parecen que son imperturbables. No. Bueno, la acción humana, ¿no es cierto?, puede iniciar, primero, cortar lógicas que parecían imperturbables, las puede cortar, puede acabar con eso. Puede iniciar un proceso que además se afirme, se haga real, y se haga una realidad tan tosuda, ¿no?, que sea difícil removerlo, digamos, ¿no?, que sea difícil deshacerlo, casi imposible deshacerlo. Y empezar algo nuevo, por lo tanto, está diciendo, tiene la capacidad de cambiar el mundo. La acción es capacidad para cambiar el mundo. Es decir, aquí lo que me está diciendo es: la acción no es una capacidad para lo rutinario. La acción es capacidad para hacer algo extraordinario. La acción es la capacidad que se le da al hombre para dejar una huella en el mundo, para producir grandes acciones y dejar su huella en el mundo.
para iniciar algo nuevo. Claro, yo lo inicio, me voy, en la esperanza de que otros lo retomarán, ¿no es cierto? Esa es la esperanza que nos anima a los docentes. Bueno, nuestros alumnos, los alumnos de nuestros alumnos podrán quizás llevar a este país de nuevo, ¿no es cierto?, a un estado mejor. Pero entonces la acción es capacidad para lo grande, no para lo mediocre ni para lo chiquito. En ese sentido, habla en términos de la capacidad de hacer milagros, de dar realidad a lo infinitamente improbable. Y en ese sentido, el que actúa de esa forma, el que se anima a eso, dice, confirma ahora, conscientemente, en ejercicio de su libertad, el momento de su pasiva irrupción natal en el mundo. Cuando él nació, alguien nuevo entró, pero ese no había sido consultado si quería. En cambio, cuando actúa, él entra por voluntad propia y da nacimiento por voluntad propia a algo nuevo. Fíjense que es una celebración del don de la acción. Visto así, ¿no? Es un gran don para lo grande. Ahora, en segundo lugar, ella había dicho, es la revelación del actor. Es decir, mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son. Revelan activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano. ¿Qué es lo que yo quería que recuperemos de esto? Mire, que mediante praxis y lexis, cada uno de nosotros, definimos quiénes somos. Al decir definimos quiénes somos, ¿qué hay que entender? Que antes no estábamos definidos exactamente. Antes de actuar, pura potencialidad soy yo. ¿Qué es el bebé? Pura potencialidad. Puede ser lo que él quiera. Míralo 30 años después. Ya ha cerrado ciertas posibilidades y ya está realizando o dando realidad, asumiendo solo algunas. ¿Y qué es a los 80? ¿No? Entonces, mediante praxis y lexis voy definiéndome. Entonces, el hombre es libre, ¿qué significa? Ha sido entregado a sus propias manos, la vida le ha sido entregada a sus propias manos. Él decide. ¿Quién va a ser? ¿Quién quiere ser? Bueno, entonces, mediante praxis y lexis, nos definimos. Nos manifestamos. Y así, manifestándonos, mostrándonos y exponiéndonos en el mundo y ante los demás, damos realidad a nuestra singular identidad. Esto me interesa lo de realizan en el sentido de dan realidad, porque si no, todo es potencial. Podría haber sido esto, podría haber sido lo otro, sí, yo podría haber esto, podría lo otro. ¿Han visto la veleidad de podría? Bueno, praxis y lexis es la actividad por la cual salgo de la mera potencialidad y defino y doy realidad, claro, no a todas las potencialidades, a aquellas que asumo libremente como propias. La consecuencia de esto, ¿cuál es? Que el propio actor, cuando actúa y cuando habla, se conoce a sí mismo ahí, actuando y hablando, con sus pares y en el mundo público común. Es decir, que es interesante, porque quiere decir que incluso en mi vida privada, cuando yo estoy sola, conozco algo de mí, pero de ninguna manera mi conocimiento, el conocimiento de mí es completo. Es decir, lo que yo logro saber de mí cuando estoy en el espacio público, cuando me animo a entrar en el espacio público, cuando me expongo con mis pares, ahí logro un saber de mí del que probablemente me sorprenda muchas veces. Es decir, uno ahí actuando, uno se da cuenta de que uno no sabía que yo era capaz de esto. Solo lo supe después de haber actuado.
no sabía que era capaz de esto. Y esto de lo que ahora sé que soy capaz puede ser tanto un motivo de alegría o puede ser un motivo de vergüenza respecto de mí mismo. Pero lo cierto es que no lo puedo saber antes de haberlo actuado. Y luego, la segunda consecuencia es que los demás también van sabiendo quién es uno en la medida en que nos animamos a aparecer, a intervenir, y entonces nos comprometemos en la vida en común. Ahí, entonces, desde el punto de vista del actor, del hombre en tanto actor, dotado con la capacidad de hacer milagros y dotado con la vocación de manifestación y de realización de su unicidad, el actor debiera continuamente guiarse con estas preguntas, piensa Arendt, ¿no? ¿Quién quiero ser? Y hay muchas veces en la vida de uno en que uno no sabe quién quiere ser, pero que al menos yo sepa quién no quiero ser. ¿Quién no quiero ser? Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de compañía quiero ser yo? ¿Qué tipo de compañía quiero yo para mí? ¿Con quiénes quisiera yo habitar el mundo? ¿Y qué tipo de compañía quisiera ser yo para mi prójimo en el mundo? Arendt dice que la banalidad del mal a veces se presenta como la omisión de estas preguntas. Simplemente salgo, vivo y actúo sin preguntarme nunca estas cosas. Sin nunca preguntarme quién quiero ser, quién no quiero ser, qué tipo de compañía quiero ser para los demás o qué tipo de compañía quiero yo en mi vida. Dice, no hacernos nunca ese tipo de preguntas, ¿no? Es permanecer en la superficialidad de las cosas y uno no hacerse cargo de sí mismo y dejarse llevar, dejarse llevar. Entonces, ella decía hasta la clase pasada, que la praxis y lexis así definida, ¿no? Como inicio, capacidad de iniciar, capacidad de cambiar el mundo, capacidad para realizarse uno, con eso yo puedo hacer vida política. Y ahí me pareció interesante esta cita de la condición humana, donde ella dice que de todas las actividades necesarias y presentes en las comunidades humanas, solo 2 se consideraron políticas aptas para constituir lo que Aristóteles había llamado el bios politikon, o sea, la vida política. Y esas eran la acción y el discurso. De las que surge la esfera de los asuntos humanos, ese término, esfera de los asuntos humanos, es la esfera de la vida pública común, de la que todo lo meramente necesario y útil quedaba excluido de manera absoluta. Fíjense que esta es la experiencia en la polis griega, en la nuestra no. Desde la modernidad en adelante, lo necesario y lo útil forma parte de la vida pública, ¿no? No obstante, es interesante verla la experiencia política griega. ¿Por qué? Porque te permite recuperar el sentido de esta actividad, praxis y lexis, y te recuerda al mismo tiempo que vos podés actuar más allá de la búsqueda de lo necesario y lo útil. Es decir, que la vida nuestra no tiene por qué agotarse en lo necesario y en lo útil, que hay todavía posibilidades de realización de la libertad. Y ahí, la libertad quiere decir todo aquello que todavía puedo realizar o puedo hacer cuando he logrado desprenderme, aunque sea momentáneamente, ¿no es cierto?, de las actividades a las que me somete las necesidades biológicas y sociales. Más allá de lo biológico y de lo social. ¿Hay más vida humana? Sí. Y para eso te es dada praxis y lexis. Entonces, ¿qué significaba ser político en aquella experiencia original? ¿Qué significaba vivir en una polis? Y dice Arendt, ser político, vivir en una polis, miren esta cosa, significaba que todo se decía por medio de palabras y de persuasión, y no con la fuerza y la violencia. Eso es clave, ¿no?
ingresar al espacio público era renunciar a la fuerza y a la violencia, renunciar a la coacción, en cualquiera de sus formas. Y entonces, ¿qué tenés para entrar al espacio público? Si renunciás a la fuerza, a la violencia y a toda forma de coacción, ¿qué tenés? Y lo que queda es la capacidad de persuasión. Y eso es el discurso. Entonces, para el modo de pensar griego, obligar a las personas, esperen un poquito, obligar a las personas por medio de la violencia, mandar en vez de persuadir, eran formas prepolíticas para tratar con la gente cuya existencia estaba al margen de la polis. Por ejemplo, el hogar, la vida familiar. Con ese tipo de gente en el que el cabeza de familia gobernaba con poderes despóticos e indisputados, o bien con los bárbaros del Asia, cuyo despotismo era a menudo señalado como semejante a la organización familiar. Es interesante esto, fíjense, porque entonces ahí vamos como recuperando el sentido inicial del espacio público. El sentido inicial del espacio público es el espacio de libertad. Ahora, es un espacio para la libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, de no estar sometido a la necesidad. Cuando se refieren así los antiguos, no estar sometido a la necesidad quiere decir a la necesidad de la vida biológica, ¿no? No quiere decir que yo deje de ser un organismo biológico, pero quiere decir que en la casa ya está todo organizado para que todas las necesidades biológicas estén atendidas. Entonces, no estar sometido a esa necesidad. No estar sometido al mando de un otro, no ser esclavo, por ejemplo. Y no tener que mandar a nadie. Entonces, fíjense, no tener que mandar a nadie, o sea, no ser mandado por otro y no tener que mandar a nadie. Cuando se den esas condiciones de que yo no tenga que mandar a otro, que tenga organizadas las necesidades, ¿no es cierto? Entonces, y había un exceso de vida, había un plus de tiempo, un exceso de vida. ¿Qué se hacía con eso? Salieron de las casas e ingresaron a un espacio donde se encontraron e empezaron a interactuar. Ahí esa interacción estaba libre de las necesidades vitales, libres de toda utilidad y de todo interés vital, dice. Y con ese exceso de energía, praxis y lexis mediante, renunciando a toda forma de coacción, comenzaron a conversar entre ellos. Así es como surge lo que llamamos dinámica política, y así también con esa libertad se hizo, por ejemplo, la filosofía en el espacio público. Surge ahí en ese mismo espacio, en el espacio público. Entonces, ser político y vivir en una polis significa que todo se dice por medio de palabras. Se conversa, se delibera, se discute, la discusión puede ser apasionada y puede ser furiosa. Y nos persuadimos unos a otros para llegar a consensos, a acuerdos, ¿respecto de qué? Respecto del mundo en común. Habiendo renunciado todos a la fuerza y a la violencia. Aren ahí recuerda que Peitho es una divinidad, de donde viene la palabra persuasión, es una divinidad, ¿no? Y el griego le rinde tributo a esa divinidad. Persuadir es llegar a acuerdos, pero acuerdos que realizamos a través de una deliberación conjunta, de un intercambio de opiniones en el que buscamos los puntos en común. La otra idea que quería recuperar es que entonces lo político no era lo social. Se distingue, no se identificaban, no eran sinónimos. Según el pensamiento griego, la capacidad del hombre para la organización política no es solamente diferente, sino que se halla en directa oposición a la asociación natural cuyo centro es el hogar y la familia. Miren esto, el nacimiento de la ciudad-estado
significó que el hombre recibía, además de su vida privada, una especie de segunda vida, un bios políticos. Miren, la idea es muy interesante, ¿no? Entonces, el nacimiento de la ciudad-estado, esto ocurre por eso, esto no se ha dado siempre, ni siquiera siempre en la historia griega. Es con el nacimiento de la ciudad-estado, el hombre recibió, el ciudadano, no todos los hombres que vivían en la ciudad-estado, también esos, el ciudadano recibía, además de su vida privada, una especie de segunda oportunidad, una segunda vida, se ampliaba la vida. Y esta vida nueva es lo que se llama el bios políticos. Digamos, la asociación natural, en cambio, estaba ya dada en la organización de la vida familiar. Ahí está la asociación de tipo natural. ¿Por qué natural? Porque ahí es donde se resguarda la vida de la especie. En organizaciones familiares que están al cuidado y a la promoción de la vida de la especie, atendiendo todas las necesidades y dando amparo y cobijo a esos acontecimientos fundamentales de la vida humana que son el nacimiento y la muerte. Ahora, ese es el todo de la vida, fíjense, ¿no? Esta especie de vocación del hombre, de este inconformismo del espíritu humano, de querer que la vida siempre sea más de lo que es. Y es legítimo este inconformismo. Bueno, los griegos encontraron esto, ¿no? Crearon un espacio público que fue un escenario, oportunidad de que ahora el hombre tenga una segunda vida, dice el bios político. Ahora todo ciudadano entonces pertenece a dos existencias. Y hay una tajante distinción entre lo que es suyo, la vida familiar, ahí es la parte del mundo privadamente poseída, decían los antiguos, la parte del mundo privadamente poseída, ¿no? Lo de mi familia. Y lo que es comunal es la parte del mundo común y públicamente habitada y compartida por todos nosotros. Esa segunda vida era la que ellos le llamaron vida política, ¿sí? Y esa se hacía con praxis y lexis. En la parte del mundo privadamente poseída, allí se necesitaba mucha labor. Allí discurría también el trabajo. Si bien los frutos del trabajo, de la poiesis, digamos, van a constituir luego el ámbito político, ¿no? El ámbito público. Piensen, por ejemplo, en los arquitectos, los escultores. Pienso, por ejemplo, en el siglo V a.C., en Atenas. Como es los historiadores, me acuerdo que en el manual con el que yo estudiaba en el secundario decía algo así, el título era como El siglo de oro de Pericles. Y entonces demostraba cómo ese siglo era un siglo tremendamente convulsionado políticamente, demostraba que el primus inter pares, el líder, era Pericles y era un demócrata, que lleva a cabo una reforma democrática a la democracia que ya existía, la quiere democratizar aún más. Y entonces busca redistribuir el poder político entre los órganos de gobierno, con grandes resistencias de la aristocracia que tenía concentrado el mayor poder político. A su vez, están en guerra con los persas. Entonces, se van a dar varios golpes de Estado en ese siglo y vuelta a recuperar la democracia. Entonces, un periodo inestable políticamente. Este hombre, Pericles, un tremendo estadista. Entonces, aplica una reforma política, pero por la cual redistribuye el poder político y convoca nuevas clases a que entren a formar parte de las decisiones de Estado. Ahora el tipo piensa esto. Esta reforma política debe ir acompañada con toda una política cultural. En primer lugar, busca entonces él convertir el espacio público, la ciudad de Atenas, en la ciudad más hermosa de la Hélade. Y entonces convoca a arquitectos, ingenieros, escultores. Él mismo se convierte en una especie de mecenas de estos. Los manda a traer a los mejores de todo el universo griego
y de este periodo son la Acrópolis, el Partenón. La idea es que el espacio público tiene que ser un espacio bello, porque la belleza educa al ciudadano. Entonces, la reforma política acompañada de una reforma cultural donde la belleza es uno de los valores fundamentales. No es lo mismo circular por cualquier lado, ¿no? Por una ciudad fea, que por una ciudad donde todo es proporcionado, arquitectónicamente es proporcionada, es armoniosa, y donde está entre medio de obras de arte. Que eso sea lo cotidiano en el espacio público para la ciudadanía. Claro, genera otra cabeza ciudadana. Mandó llamar a los mejores artistas en todos los campos, ¿no? Pintores, pero de este periodo son los tres grandes creadores, como es Eurípides, Sófocles, Esquilo, son de este periodo. Son los grandes creadores de esas joyas que han dejado los griegos, que son las tragedias griegas. Ayer mi hermana me recordaba eso, ¿no? Hasta qué punto la tragedia griega, que además de escribirlas, ¿no es cierto?, el propio Estado promueve que se las lleve a representación y que sean accesibles a todo el público. Entonces el público asiste a la representación de Antígona o de las troyanas o de Edipo Rey, y lo que en realidad a lo que está asistiendo es a una obra maestra, sin duda, pero además, en la contemplación, él como espectador está asistiendo a una obra que lo pone a pensar en los problemas referidos, por ejemplo, en Antígona, el problema de la ley del Estado, la ley divina, el poder político. Los pone a pensar, por ejemplo, en la cuestión religiosa, en la cuestión moral, en el Estado. Entonces, tiene digamos, como una fertilidad pedagógica, cívica, el teatro, y ese teatro, además, con esas obras, estupendas. Bueno, eso formaba parte de la política cultural que lleva a cabo este estadista, sin la cual no entendía que tenga éxito la reforma política, porque tiene conciencia de que nuevas clases sociales van a acceder al poder. Hay que formar al ciudadano, hay que formarlo al ciudadano. Y este desarrollo cultural lo entendía como al servicio de ese compromiso del Estado, formar al ciudadano. Y para eso había que convertir el espacio público y a Atenas toda en la más griega y en la más hermosa de todas las polis. Bueno, ya estamos, Fátima. Bien, perfecto. Retomamos. Entonces, la idea era que Arendt celebra esas potencialidades de la acción, ¿no? Ahora decíamos, no cualquier acción es necesariamente política o es inmediatamente política. Entonces, en lo que habíamos quedado la clase pasada era cuando la acción es política, y habíamos dicho que la acción es política cuando se realiza en el espacio público y en la luz pública, cuando está concertada entre muchos y cuando tiene como contenido y motivo vertebrador al mundo común. Decíamos que la acción política no se trata del individuo, no se trata del yo, sino del mundo común. Y que en ese sentido es ejercicio de libertad que actúa en concierto. Capacidad también para cambiar el mundo, entonces. Y a mí me interesaba hoy recalcar lo de este aspecto, ¿no? Que la acción política es acción en concierto, acción concertada con mis pares. Eso es una cuestión bien importante y con la que nosotros tenemos bastante problema. Es célebre, ¿no es cierto?, el individualismo nuestro, cómo las individualidades argentinas son muy buenas, pero las dificultades que tenemos para hacer trabajo en equipo. Es libertad la acción que actúa en concierto en el espacio público y a propósito del mundo compartido y de nuestra vida en él. Fíjense, surge de una voluntad individual que, necesitada de intersubjetividad, sale al espacio público en busca de socios.
de pares, de amigos si fuera posible, con quienes conversar, con Fátima, quienes pensar. Sí, ¿puedo hacer un pequeño aporte? Esto del sí, espacio, dale, esto dale. del espacio público, del espacio para concertar, del Sí, espacio para actuar, de un espacio de libertad. A mí me llamó la atención cómo cuando se analizaba el tema de la pandemia, de los efectos de la pandemia, sobre todo en niños y adolescentes, la privación de la escuela, sobre todo Inés Dussel, que es una especialista en historia de la educación, ella es historiadora, pero dedicada a estudiar la historia educativa. Ella planteaba que para los chicos, los adolescentes y también para los profesores, la escuela, el ámbito del ámbito de la enseñar y aprender es un espacio público, un espacio de libertad, y que la pandemia nos había privado de ese espacio. Y decía que para los chicos también es un espacio de descanso, porque es un espacio de anonimato, porque cuando sos en tu familia, estás siempre bajo los ojos de tus padres o de tus hermanos mayores, y es un ámbito reducido, entonces es un ámbito de mucho control. Entonces ella decía que para los niños y adolescentes la escuela también es un espacio de descanso de la mirada de los. A mí me ha resultado interesantísimo porque ella plantea la escuela como espacio público, un espacio de iniciación democrática, de concertación, etcétera, pero hablaba de un espacio de mira vos, descanso del mundo privado de la familia, claro, que sobre todo cuando hay situaciones de patologías son espacios muy insalubres, y para los chicos hemos visto en las escuelas cómo ha repercutido en ellos la violencia familiar, la crisis, la angustia, la depresión, la pérdida de trabajo, bueno, todo lo que ha implicado la pandemia en las familias. Y ella planteaba cómo defender lo más que podamos la claro, presencialidad como espacio de libertad. exactamente, Sí. y de paridad. Ahí tiene la experiencia de la paridad, de encontrarse con sus iguales. Sí. Es verdad que están los mayores controlando, pero básicamente el control en la escuela es de contención. Porque decía que, claro, son muchos alumnos para observar, mientras que en la familia son pocos para observar. Entonces el chico descansa de la mirada del adulto. A mí me ha llamado tanto la atención porque de algún modo viene como a deconstruir estas miradas peyorativas sobre la institución escolar como institución de control. Claro, claro. En comparación con los núcleos familiares, que a veces son enfermos, para los chicos es un espacio donde se pierden en el anonimato de Del la montón. cantidad, del Ahora, montón. ¿sabes qué? Entonces, Esto un descanso de roles familiares, decía ella. claro, pero es que yo creo que efectivamente se cumplen en el escenario escolar. El escenario escolar probablemente sea el primer acceso sí, el primer acceso, digamos, a espacio público es en la escuela. Por eso la función de formación de ciudadanía y de experiencia política que se empieza a dar en la escuela es fundamental. En ese sentido, sí, es muy grave esta interrupción de la vida escolar y no se la reemplaza aunque nosotros sigamos dando clases virtuales. Lo que ahí se da, no sé si han visto también, Agamben en Italia sacó un pequeño artículo que él le llamó Requiem por los estudiantes. Ah, no. Porque, claro, como se siguió dando las clases virtuales en las universidades, entonces aparecieron los discursos a decir, bueno, esta es la oportunidad para democratizar la vida universitaria. Entonces ahora podemos efectivamente hacer todo virtual y así pueden acceder y encontrarse en los foros, no sé, gente de todas de todo, y Agamben, un hombre mayor, con un gran conocimiento de lo que es la historia de las universidades, tal como se han conformado en la Edad Media, por grupos de estudiantes organizados se forman. Entonces él dice, Requiem por los estudiantes. Esto de ninguna manera va a poder reemplazar lo que el encuentro de los estudiantes organizados en las universidades, en el espacio de las universidades, en el encuentro con sus profesores, con los maestros en las bibliotecas, supone. Eso es irreemplazable, dice. Hay que leerlo, es bien breve, es muy interesante lo que él plantea. Yo creo que otro tanto puede decirse, junto con Inés Dussel, ¿no es cierto?, sobre las escuelas, chicos.
efectivamente la importancia del espacio público ahí, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia nos ha enfrentado a diversas formas de empobrecimiento del espacio público. Bien, entonces decía que la acción propiamente política es acción concertada en el espacio público, chicos. Y que, aquí quiero ir a esto, que el tema o el contenido es el mundo en común. Luego, decíamos que al ser acción concertada, la acción concertada surge, fíjense, esto es bien importante, surge de la voluntad del individuo de abandonar momentáneamente la vida familiar y de entrar al espacio público en búsqueda de intersubjetividad. Miren, yo leía eso en Aren y se me configura Sócrates. Jantipa enojada la mujer porque este hombre todas las mañanas apenas amanece y tiene oportunidad, se va al espacio público, al ágora, a encontrarse con sus amigotes. Es decir, es voluntad individual que requiere intersubjetividad para compartir con los pares las perplejidades, las inquietudes, las necesidades con las que nos encontramos. En la acción concertada, ahí trascendemos nuestra individualidad y la relativa seguridad de nuestros pequeños mundos privados. Porque, ojo que, por más enriquecida que esté la esfera de la intimidad, los mundos privados son pequeños. Entonces, en la acción concertada trascendemos nuestra individualidad y con ella asumimos las responsabilidades que nos caben por nuestro mundo común. A la vez que nos adentramos en ese mundo, con la oportunidad de hacer que no sea vano nuestro paso por el mundo. Nuestro paso es efímero, que no sea vano, que nos dé igual que haya pasado a que no haya pasado yo por el mundo. Y en ese punto, en el texto que se llama La brecha entre el pasado y el futuro, que es un texto muy hermoso, ella comienza refiriéndose o trayendo un aforismo de René Char. René Char es un poeta y un escritor francés del siglo XX. Le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Y es muy curioso lo que ella plantea allí. Ella dice que René Char relató la experiencia de un grupo de escritores y de intelectuales, hombres con vocación teórica y no con vocación política. Hombres que se dedicaban a la vida académica, a la escritura, y que de pronto vieron Francia invadida por los nazis. Y entonces, bajo el totalitarismo, fueron privados de todas las libertades públicas y desapareció enteramente el espacio público. Ustedes me dirán, bueno, seguían las plazas, seguían los edificios públicos, sí, pero la vida pública desapareció. Ya no había la libertad que acoja praxis y lexis, sino un poder que todo lo controla, y entonces el espacio público como tal desaparece. Y dice que estos grupos de intelectuales franceses se vieron envueltos e impelidos por la hora y por la situación a formar parte de la resistencia francesa. Y entraron en la resistencia francesa y militaron dentro de ella. Y se sorprendieron enormemente con lo que ahí descubrieron. Descubrieron que cuando se juntaron y se comprometieron, dieron lugar ellos en la clandestinidad, por supuesto, pero cada vez que se encontraban a debatir, a concertar y a planificar, ¿no es cierto?, daban lugar a un espacio público, a un ámbito de libertad que sin ese compromiso y sin esas acciones no habría existido. Y experimentaron, en medio de todo el peligro y de todas las angustias, una suerte de felicidad cívica, si ustedes quieren, por esta participación que desconocían completamente antes. Dice que la experiencia pasa pronto, creo que dura 4 años. Cuando los nazis caen, abandonan Francia, se restituyen las libertades, vuelve la vida pública, ¿no es cierto? Ellos vuelven a su vida de antes. Se ven liberados de lo que inicialmente experimentaban como una carga.
tener que tomar parte en la actividad, ¿no es cierto?, política. Era una carga. Ahora se ven liberados de esa carga y vuelven a sus vidas de antes, a sus vidas profesionales y a sus vidas privadas. Y entonces, dice Arendt aquí, aquello no duró mucho. Al cabo de unos pocos años se liberaron de lo que antes habían considerado una carga y volvieron a entregarse a lo que era la irrelevancia ingrávida de sus cuestiones personales, una vez más separados del mundo de la realidad por una opacidad triste, de una vida privada centrada solo en sí misma. Aun cuando se negaban a volver a sus propios comienzos, a su conducta más pobre, lo único que podían hacer era regresar a la antigua lucha de ideologías enfrentadas tras la derrota del enemigo común, etcétera, etcétera. Y dice, lo que Char había previsto y anticipado con claridad, mientras aún se producía la verdadera lucha, cito a Char, si sobrevivo, sé que tendré que romper con el aroma de sus años esenciales, rechazar en silencio mi tesoro. Lo que él había dicho, dice Arendt, había ocurrido. Habían perdido su tesoro. Y se pregunta, ¿de qué tesoro hablaba René Char? Y dice, como los propios protagonistas lo entendieron así, al parecer consistió aquel tesoro en dos partes interrelacionadas. Ellos habían descubierto que quien se unió a la resistencia se encontró a sí mismo, que había dejado de buscarse a sí mismo sin habilidad en su vida privada, en medio de una insatisfacción desnuda, que ya no se veía sospechoso de insinceridad o de ser un actor individual. En esa desnudez, despojado de toda máscara, en medio de la clandestinidad y el peligro, por vez primera en sus vidas, experimentaron la visita de una libertad, no por cierto porque actuaran contra la tiranía, sino porque se habían convertido en retadores, habían asumido la iniciativa, y por lo tanto, sin saberlo ni advertirlo, comenzaron a crear ese espacio público que mediaba entre ellos y era el campo en donde podía aparecer la libertad. Y el verso de Char dice, en cada comida que compartimos se invita a la libertad. La silla siempre está vacía, pero su lugar está asignado. Es decir, lo que ella tematiza en el resto del artículo es esta experiencia, cómo gente que no tiene vocación política de pronto se ve que no puede seguir neutral, tiene que asumir compromiso político, militan. Y ahí descubren una realización y una felicidad pública, en el escenario público, que ¿de dónde viene? De haber trascendido mis relativas seguridades privadas, de formar parte o de luchar por algo más que por mí mismo. Y ahí parece que hay, por los testimonios, un nivel de realización que hace que cuando después vuelvan a sus vidas privadas lo experimenten ahora como una pérdida. ¿Qué han perdido? Aquel tesoro. ¿Qué tesoro? El que habían encontrado en aquella militancia compartida en aquel espacio público, ¿no? Ahora bien, hasta ahí las potencialidades, el don de la acción. Sin embargo, ustedes me podrían decir a mí, che, pero no es muy positivo esto, no es un poco ingenuo. Y en realidad, Arendt advierte también que la acción, las acciones humanas, son contingentes. Y que de esa contingencia se deriva una gran fragilidad. Entonces, la acción humana tiene una ambigüedad. Es capacidad para la grandeza, pero al mismo tiempo es frágil y contingente. Entonces, fíjense, por un lado, es poder para trascender lo dado y cambiar el mundo. Hace a los hombres capaces de grandes hazañas, de actuaciones prodigiosas. Sin la acción y sin el discurso, la historia sería la continua repetición de lo mismo. Nada nuevo habría bajo el sol. Como tal, las acciones humanas revelan el carácter abierto del futuro. En el ámbito de los asuntos humanos, entonces, no corresponde la resignación fatalista. Nada allí es definitivo. Pero por otro lado, la acción humana también es contingente. Es decir, podría no ser.
es inestable, dura poquito, es impredecible. Y una vez que la hago, no la puedo deshacer, es irreversible. De donde resulta entonces que ningún logro humano tiene asegurada su existencia. Ningún logro humano es inmutable. Entonces la acción es al mismo tiempo fuente de esperanza y es fuente de zozobra. Fuente de esperanza porque los milagros son posibles, por cuanto los seres humanos pueden actuar conjunta y articuladamente para generar poder, y con el poder hacer grandes cosas. Y ella piensa, entonces, incluso después del Holocausto, podemos volver a empezar. Pero también la acción humana es fuente de zozobra, porque la contingencia de sus acciones enfrenta a los hombres a la permanente posibilidad del mal y del fracaso. Y hasta los más grandes logros humanos podemos perderlos. Entonces, desde ese otro punto de vista, el totalitarismo nazi ha caído, pero puede volver a surgir. Por tanto, si uno tuviera que determinar cuál es la posición de Arendt, es un rechazo a la resignación fatalista, donde acepto la cosa tal como está y me adapto, pero también se rechaza el optimismo ingenuo, que no cala, que no estima adecuadamente la complejidad de lo que aquí está en juego. Y entonces, ¿cuáles son los problemas de la acción? Ya hemos dicho la acción, las potencialidades, pero ahora las limitaciones, las precariedades de la acción, ¿cuáles son? Bueno, desde otro punto de vista, las acciones humanas son muy frágiles, chicos. Lo que nosotros hacemos todas tienen nuestro sello, nuestra fragilidad. Con ello se refiere Arendt al carácter nunca asegurado de las acciones humanas. Porque lo que ya ha sido hecho, para bien o para mal, fíjense, va a estar afectado por las actuaciones futuras. Por lo tanto, todo lo que ha sido hecho, lo bueno y lo malo, lo podemos perder o lo podemos conservar. Tal cual es, o lo podemos cambiar. Y no hay garantía de que los cambios que vengan en el futuro sean para mejor. Entonces, la acción consiste en la actuación o manifestación o en la realización del actor. Si lo tomo esto en serio, entonces la acción es efímera. Dura lo que dura la actuación. Lo que quedan son los logros de las actuaciones humanas. Esos duran un poquito más, pero son contingentes. Pueden no ser. Y quedan, de hecho, una vez que el actor se va, quedan expuestos a las decisiones y a las acciones futuras de los que quedan en el espacio público, pero también de los que nacerán y entrarán al espacio público y los afectarán. De ahí entonces se deriva la otra característica, la inestabilidad. Hay un carácter inestable en todo el ámbito de los asuntos humanos, ahí nada es estático, todo es inestable, nada está asegurado de manera definitiva, todo puede cambiar. Sumen a esto la impredecibilidad. Si hemos dicho que es capacidad para iniciar algo nuevo, que es evento de la libertad nos hace impredecibles. Que uno sea libre, había dicho Agustín, implica que uno es impredecible para uno mismo incluso. Entonces, en cierta medida, nadie controla de antemano el contenido que va a revelar. Mucho menos controlamos los efectos que producirán o las reacciones que desatará. El otro elemento problemático de la acción es su irreversibilidad. Una vez que ocurrió la acción, no la puedo deshacer. Resalta ahí la obstinación y la terquedad con que los hechos se afirman a sí mismos. Pasa con los hechos y pasa con las palabras, ¿no? Arendt le llama la tosuda presencia de lo actuado y de lo hablado, sello irreversible de las acciones humanas. Y entonces ahí se deriva otra ambigüedad de la acción. Porque entonces, por un lado, nosotros no podemos deshacer lo que hicimos.
Somos como el aprendiz de brujo, dice Arendt, que carece de la fórmula mágica para deshacer el hechizo. Entonces, en ese sentido, se hace énfasis en que en la tosudez con que los hechos se afirman a sí mismos. Pienso, por ejemplo, en ese sentido, en el trabajo del equipo argentino de antropología forense, ese equipo magnífico. En uno de los casos, todo lo que ellos hacen, ¿no? Pero para poner un ejemplo, en El Salvador van a trabajar ellos, son convocados por una comisión para la verdad. El caso es un grupo de campesinos, una comunidad campesina organizada para reclamar por la guerra, por la tierra, perdón, ¿no? Por la tierra. Y el poder político manda fuerzas policiales y militares, perdón, y los masacran, los matan a todos. Con instrucciones, además de que, además de matarlos y de masacrarlos, no hay que dejar rastros. ¿De qué? De la matanza, de la existencia de esa comunidad. Entonces, hacen todo lo posible por no dejar rastro. Queda un sobreviviente. Uno que se les escapa, que ellos no saben, que vio todo. Esta persona dice lo que ha visto. Pero como es una persona insignificante, un campesino, un hombre del pueblo, no se le cree y no es visto como peligroso para el poder. Pasan los años, muchos años, el poder siempre negó la existencia de esa comunidad y, por supuesto, la masacre no existió. Las comisiones de la verdad, entonces, por obra de las comisiones de la verdad, van los médicos forenses a trabajar ahí, escuchan el testimonio de esta persona que indica dónde, cuándo se ponen a trabajar y del fondo de la tierra sacan todos los registros, todos los hechos. Sí, esa tosudez de los hechos, la presencia de lo actuado y de lo hecho, es muy difícil deshacerlo. El poder tiene recursos para negarlo y para ocultarlo, pero deshacerlo no puede. Por otro lado, esa tosudez convive con la fragilidad. El poder ha intentado negar los hechos, ha intentado ocultarlos, reemplazarlos por relatos, confundirlos con opiniones, hacerlos caer en el olvido. Piensen, por ejemplo, en los esfuerzos que hizo el gobierno de Stalin para borrar a Trotsky de todos los libros de historia de la Revolución Rusa. Ahora dice Arendt, cuando Trotsky se enteró de que su nombre había sido sacado de todos los libros, debió entender que su sentencia de muerte había sido firmada y que los sicarios venían a México. Porque el poder no se contenta con sacar el nombre de los libros de historia, hay que hacerlo desaparecer del mundo de los vivos. Entonces, fíjense la ambigüedad de la acción humana, ¿no es cierto? Tiene esta tosudez, pero al mismo tiempo es frágil. El poder puede intentar negarla, ocultarla, bien, pero no puede hacer como que no existió. Porque imaginemos el caso, para que el poder de Stalin, para que la voluntad de Stalin se hubiera cumplido, sería necesario no solo matar a Stalin, sino hacer desaparecer a todos aquellos que alguna vez tuvieron contacto con Stalin directa o indirectamente. Ambigüedad de la acción, ¿no? Fragilidad e irreversibilidad. Y finalmente, el otro elemento es la no soberanía del actor. ¿Qué es lo que se entiende con esta fórmula, no soberanía del actor? A que el actor cuando actúa sabe muy poco. Sabe muy poco. Por lo pronto no sabe y no controla todo lo que él va a mostrar o va a exponer. Porque no es que nosotros nos conocemos completamente al actuar, al decidir actuar. Conocemos una pequeña parte de nosotros mismos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar mi revelación? No lo logro controlar. Controlo muy poco.
Y hasta dónde logro ver y conocer todos los efectos y las repercusiones que desatarán mis acciones o mis palabras, es muy poquito el margen que yo puedo conocer y controlar. Y sin embargo, el actor tiene toda responsabilidad por todo lo que él inicia con sus actos y palabras. Su responsabilidad no está limitada a lo que él conoce y controla. Su responsabilidad es total. Y ella ahí se acuerda de Dostoyevsky. Dostoyevsky decía, ¿no? Un hombre es responsable de todo ante todos. Y aún un escalofrío le corre por el cuerpo cuando lee eso. Y piensa, Dios mío, qué agobio, ¿no? Ya ahí la acción, ¿la ves como un don? Dice ahí, desde ese punto de vista, parece una carga excesivamente pesada la acción. A pesar de su no soberanía, el actor tiene una responsabilidad intransferible. Ahora, lo interesante es que ella encuentra que para remediar esto, esta ambigüedad inherente a la acción humana, no son dadas en la misma condición de actor, ¿no? No son dadas dos aptitudes que nos permiten cargar esta responsabilidad y hacer frente a la impredecibilidad y a la irreversibilidad de lo que iniciamos. Y esas dos aptitudes de la acción humana son la capacidad de perdonar y la capacidad de prometer. Fíjense, están planteados perdonar y prometer como remedios. ¿Frente a qué? Frente a la no soberanía del actor y frente a la inestabilidad e impredecibilidad de las acciones humanas. La acción de prometer. Prometer. Bueno, el poder de hacer y sostener promesa es una posibilidad de redención inherente a la acción, porque permite hacer frente a la impredecibilidad y a la inestabilidad del mundo público. Nos permite sobreponernos también al carácter abierto e indeterminado del futuro. Con la promesa se introduce un elemento de estabilidad que hace frente a la inconstancia y a la precariedad de las relaciones humanas. Las promesas introducen, ella dice, islas de seguridad, ciertos hitos de confianza, en un futuro que es como un océano de inseguridad y que ha de ser asumido y respetado como tal. La acción de prometer, la facultad de prometer, ha sido reconocida muy tempranamente por la tradición de pensamiento político. La mutua promesa, fíjense, es fuente ¿de qué? De pactos, de alianzas y de contratos. Es una fuerza poderosa que mantiene unidas a las personas en un compromiso mutuo en el espacio público. Sostiene la existencia de ese mismo espacio y la gente actuando mancomunadamente es fuente de poder. Adquiere en el compromiso que asume una cuota de soberanía que es directamente tributaria al compromiso que asume. Entonces, la promesa, ejercida la capacidad de prometer y de cumplir las promesas, es la que nos hace dignos de confianza, la que permite hacer los pactos y los acuerdos, y la que permite finalmente la creación del poder necesario para introducir los cambios que queremos en el mundo y en la historia. Ella tiene muy claro de que esto es un modo de redimir ¿qué cosa? Bueno, esta fragilidad nuestra, ¿no? Esta fragilidad de lo político, donde la buena voluntad de hoy no la podés dar por sentada mañana. Esa fragilidad de lo político, dice, solamente lo podemos afrontar a través de esta otra aptitud, la aptitud de la promesa. Y el segundo remedio es el remedio del perdón, ¿no? Porque el perdón, fíjense, es para ella la más grande de las capacidades humanas, la más grande de las capacidades humanas y la más audaz de las acciones. Intenta lo aparentemente imposible, intenta deshacer lo que ha sido hecho.
en el perdón, el acto proviene de la víctima, del que ha sido dañado, y recae a la persona que ha causado el mal. En ese sentido, el perdón es sorprendente y es incluso impredecible, porque allí donde era esperable la lógica de la venganza o del resentimiento, el acto del perdón cierra, clausura esa lógica y ahí perdona. El que perdona entonces funda la posibilidad de un nuevo comienzo para él, porque entonces clausura la lógica que en su rol de víctima lo destinaba a la venganza. Y en el mismo acto rescata al prójimo, cautivo del daño que ha provocado y que es incapaz de deshacer. Entonces, el acto del perdón es un acto liberador. El que perdona se libera a sí mismo de la venganza y libera al que lo ha dañado de quedar atado a las consecuencias del daño que él ha cometido. Cuando Arendt quiere meterse dentro de este milagro que es el perdón, abandona las fuentes griegas y las fuentes romanas y curiosamente sus fuentes son judeocristianas. A juicio de ella, el que mejor ha entendido esta potencialidad contenida en la acción humana es Jesús de Nazaret. Él es el que ha comprendido el papel fundamental del perdón en nuestra vida y en nuestra vida público-política. Lo que ocurre, piensa Arendt, es que como Jesús lo planteó en un lenguaje religioso y en un contexto religioso, el pensamiento político no ha sabido descubrir en ese mensaje del nazareno el valor secular del perdón. ¿Qué dijo Jesús? Jesús contradijo la creencia popular según la cual el perdón es prerrogativa de Dios. ¿Han visto esa tendencia de nosotros a decir, bueno, que te perdone Dios, a pedirle perdón a Dios, ¿no? Él contradice esa creencia popular y llamó a perdonarnos unos a otros si rogamos y anhelamos el perdón del Padre. A la luz del mensaje evangélico, entonces, Arendt sostiene lo siguiente. Ella dice, el perdón es un poder y una necesidad específicamente humana, o quizás debiera decir interhumana, entre los hombres. Tiene un carácter estrictamente interpersonal el perdón. Originariamente tiene la forma de un don. Somos perdonados. Y su razón de ser está en el carácter no soberano de los actores, esto que decíamos antes, ¿no? Conocemos muy poco de nosotros mismos y de lo que desataremos. Y a eso, dice ella, se refería el Señor cuando dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Y con el perdón, los hombres se liberan de la lógica reactiva de la venganza. Arendt otorga total validez secular al mensaje de Jesús. Entonces, estas dos potencialidades, prometer y perdonar, son capacidades enteramente vinculantes. Requieren siempre la presencia de los demás, suponen la pluralidad humana y son modos eminentes de acción. En ellas los hombres realizan su ser para los otros. Son actos de habla, además. Acontecen en el tiempo y afectan el tiempo humano en diversas direcciones. La promesa afecta al futuro a través de alianzas, contratos. Logramos crear condiciones estables y permanentes a lo largo del tiempo. La promesa alcanzó institucionalidad política y jurídica. En ella se basa toda la línea contractual en filosofía política. El perdón, en cambio, no alcanzó institucionalidad política. Ahora, el perdón incide en el pasado, porque clausura una lógica de reacciones originadas en hechos cuyo autor no puede por sí mismo detener ni revertir. Los griegos, en aquella experiencia de la polis, tenían conciencia de esta ambigüedad, inestabilidad, fragilidad de la acción, al mismo tiempo de su capacidad para lo grande. Ellos desconocieron esta doctrina sobre el perdón, pero sí entendieron la posibilidad de la promesa.
Y cuando ellos advierten la inestabilidad y la fragilidad de la acción, ¿cuál fue la solución que encontraron? Dice, dada la inestabilidad y la fragilidad de la acción, potencialmente peligrosa para la pervivencia del mundo público común, los griegos predicaron como recursos de contención y de protección del propio espacio público y de la vida pública dos cosas. El cultivo de la moderación, la virtud de mantenerse dentro de ciertos límites, el hábito de no excederse, virtud política por excelencia. Su contrario era la hibris, la desmesura, ¿no? La pérdida del sentido de los límites. Y esto tenía que ir acompañado con las leyes, claro. Las leyes vienen a ser el recurso estabilizador de los asuntos humanos. Entonces, educar a los ciudadanos en la virtud de la moderación y en el respeto a las leyes fue claramente la estrategia que buscaba aportar estabilidad a la vida en común, sin eliminar, es decir, conservando al mismo tiempo la libertad necesaria para las actuaciones humanas. Son las 9, chicos. Tengo ganas que sigamos hasta las 12. Está muy bueno. Tengo para ofrecerles a los que les interese, yo se los mando y ahí vea el que quiera. Una cosa bien interesante de la que no disponemos de tiempo nosotros aquí, pero es ver más la cuestión del perdón. A mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido en su momento cómo ella, que viene trabajando así a pie juntilla con la experiencia griega y la experiencia romana, de pronto cuando tiene que hablar del perdón como el remedio para la irreversibilidad de lo que hacemos, no lo encuentra ni en los griegos ni en la experiencia de Roma. En Roma la encuentra vestigios, ¿no? No en los griegos. Por eso los griegos cuando hacían la guerra aniquilaban al adversario. Se va a la fuente judío-cristiana y es muy interesante la lectura que ella, judía, no cristiana, cómo lo lee a Jesús. A mí eso me interesó mucho. Bueno, lo cierto es que ella, de allí, ella logra ver en el mensaje religioso del Nazareno validez secular. Esto no es solo en el campo religioso, dice, esto es para el campo político también. El problema, dice ella, es que Jesús siempre vincula el perdón al amor. ¿Cómo vamos a hacer en el campo político? Esa vinculación no se puede dar en el campo político, porque el amor no es político, el amor es de la vida privada. Entonces ahí ella hace unas vueltas y demás, pero es muy interesante cómo lleva la cuestión del perdón, intenta rescatarla y plantearla en el campo político, y dice Riquet, dice, tiene razón, el perdón tiene validez secular y conserva en su validez secular también un halo religioso, que la promesa no tiene tanto. Y sin embargo, no ha logrado institucionalidad política ni jurídica. Hay fracasos en eso, se han intentado. Riquet habla de la caricatura del perdón, le llama la amnistía, por ejemplo. No ha logrado felizmente una institucionalidad política, pero debiera, porque es indispensable en las relaciones humanas, dice, ¿no? Es interesante, ahí les voy a mandar, al que le interese, yo escribí hace unos años un pequeño artículo en el que muestro este concepto del perdón que Arendt rescata y que trae al campo político, y al final discuto un poquito con ella. ¿Qué cosa? Digo que ha malentendido el amor, tal como lo plantea Jesús en el Evangelio. Que si lo hubiera entendido bien, como lo plantea Jesús en el Evangelio, creo yo, habría visto que no hay problema, no hay incompatibilidad entre esta doctrina del perdón vinculada al amor con la antigua, por ejemplo, filia politicae, la amistad cívica que tanto celebraban los antiguos, sin la cual no había cohesión entre los ciudadanos, no había vida política, ¿no? Bien, se los voy a mandar al texto. Para que lo lean, si quieren en algún momento lo podemos discutir, lo podemos conversar, pero además también hay un montón ahí de citas y de referencias. ¿Cuáles son las fuentes en las que ella ve esta doctrina del perdón en Jesús de Nazaret? ¿Cómo las trae, cómo las trabaja, no?
Y después también en nota a pie de página están las referencias de Riquet, leyéndola a ella. ¿Y en qué Se los texto voy a desarrolla esa lo del perdón y la promesa? ¿En qué texto? Perdón. ¿Cómo? ¿En qué textos desarrolla Arendt? Ah, la condición humana. Ah, en la condición humana. En la condición humana, sí. En el capítulo 5 de la condición humana. Y también tenés pasajes referidos a eso antes en el artículo que se llama Comprensión y Política. Ah, ¿no? Ahí también aparece la tesis de que el perdón es la más grande de las acciones de las que somos capaces los seres humanos, dice. ¿no? Bueno, vayan pensando en esto. Es interesante esa estrategia que encontró los griegos, ¿no? Moderación, educar a la gente en la virtud de la moderación, por un lado, entendida como el hábito, la virtud que me permite a mí mantenerme dentro de ciertos límites. Fíjense que es clave para el autogobierno y para la autonomía. Pero Fátima, sería más o menos similar a la virtud de la prudencia también de los griegos. Bueno, se va a acompañar luego con la virtud de la prudencia, que también trabaja Aristóteles en la política después, ¿no es cierto? Solo que la prudencia, claro, va a aparecer así como esa virtud, la excelencia del juicio, la excelencia del discernimiento, discernir aquí y ahora qué es lo más conveniente. Claro que es una virtud que necesita el ciudadano y el hombre político. Ahora, la moderación consiste en la virtud de no salirme de límites, no desmadrarme en la hibris, en la desmesura, ¿no? Claro, el hombre que ejerce el poder es muy importante, la moderación, ¿no? Que no caiga en el autoritarismo, en la hibris del poder. Hay una serie más de virtudes, ¿no? Porque así como está la virtud de la moderación, está el valor. Para entrar al ámbito público y exponerme en la acción y en la palabra en el ámbito público, necesito valor. El valor es otra virtud para el campo político. Uno de los dichos de los griegos es: libre solo el que esté dispuesto a arriesgar la vida. Solo el que esté dispuesto a arriesgar la vida. El que no está dispuesto a arriesgar la vida, el que la quiere conservar bajo cualquier condición, ese no es libre, piensa. Y ellos tienen un término, la filopsigia, el amor desmesurado a la vida, no es propio del ser humano. Entonces, moderación, valor, la prudencia, como dice Graciela, es fundamental para la vida política, ¿no es cierto? Ahí se trabaja el juicio, la capacidad de discernimiento y de estimación. Pero piensen que también, si la vida política es la realización de la pluralidad humana, tenés que tener valoración y respeto a la diferencia. Tenés que tener sentido de solidaridad. Tenés que tener el hábito de honrar tus promesas para que los pactos sirvan. El hábito de honrar tus promesas. La palabra tiene que tener un valor también. Entonces, bueno, hay un menú de virtudes que son indispensables y que formaron parte del repertorio, ¿no?, de la educación cívica. Lo vamos a seguir charlando entonces en la próxima clase, a esta última parte. Luego lo que yo quería mostrarles, lo que no me alcanzó el tiempo, pero lo vamos a ver la clase que viene, es que una diferencia en el modo de entender la ley, el papel de la ley entre los griegos y los romanos. Es muy interesante la forma en que los griegos entienden la ley. Es muy rica, es muy importante, ojalá nosotros pudiéramos aprender algo de eso. Pero luego los romanos resignifican eso y rompen ese concepto y lo amplían. Y es muy interesante la ampliación que el espacio público adquiere
al ampliar también el concepto de ley por obra de los romanos. Y entonces la política no aparece algo que ocurre al interior de la ciudad, sino que ahora la política también es un modo de vinculación entre los pueblos. Aparece algo semejante a lo que hoy llamamos las relaciones, internacionales, serían. Hay ahí ya las bases para el derecho de gentes, ¿no? La política, además, como modo de vinculación entre los pueblos, y no solo entre ciudadanos de la misma ciudad. Bien, lo conversaríamos un poquitito la clase que viene. Yo siempre termino la clase. Muchas gracias, Fátima. Bueno, creo que todos nos quedamos rumiando muchas cosas. La semana que viene será la última clase, quizás ahí podamos hacer al final una ronda de comentarios. Perfecto. Y Perfecto. ¿Sí? Eso sí, porque yo quiero escucharlos a ustedes más. Entonces, vamos a tratar de conservar un tiempo importante para que podamos tener más intercambio, chicos, y ustedes tener más la palabra. Gracias por la paciencia de escuchar tanto. Te recuerdo, sí, Fátima, el envío del texto tuyo. Y yo también tengo algunos PDF, creo que tengo el de la condición humana y el de comprensión y política, por ahí los puedo subir al Drive y les comparto para Perfecto. los que tengan tiempo de leer. Y yo lo tengo en digitalizado también a qué es la política, por si les interesa, te mando también. Yo les comparto a todos en un Drive. Perfecto, perfecto. Ahora termino y subo y mando eso. Neta. Muchas gracias, Fátima, y nos vemos la semana que viene, para los que podamos, con café de por medio, en la avenida Sarmiento 253. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao.